Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a estar presentando el tema del texto Naturaleza de la Ciencia Económica del autor Antonio González, el cual comienza diciendo que la economía como parte de una ciencia social va a tener su objeto de estudio en el hombre, en cómo éste se va a estar desenvolviendo en la sociedad. Más específicamente, la economía va a estar estudiando el objeto de estudio a- que será el hombre frente al problema económico. Por esto es que crea instituciones para darle un entendimiento a la naturaleza de los procesos económicos. Entonces, esto se vuelve de vital importancia para la sociedad, pues hace que tomen decisiones fundamentadas con un pensamiento económico correcto. A mayor sea su conocimiento, mejores serán sus decisiones sobre la sociedad y sobre la economía. Es por esto que entra el Estado de regulador entre el soberano y los procesos productivos. Entonces, el entendimiento de la naturaleza económica, es decir, la relación entre la sociedad, que sería la política, y la economía, en la vida del hombre será de vital importancia para dar un planteamiento a escenarios futuros para la toma de decisiones. El autor pregunta si es la ciencia, la economía una ciencia. Pues primero tenemos que entender el concepto general de una ciencia, que básicamente será el estudio de un fenómeno determinado a través de una metodología instrumentada y concreta para dar una solución a este mismo fenómeno. Parte de la oposición que ha tenido la ciencia económica es la falta de desarrollo previo a esta parte, ¿no? Que es una ciencia joven y que no ha tenido una acumulación correcta o no tan abundante como otras ciencias, como es el estudio de la física, por ejemplo. Pero siempre, como cualquier ciencia, tendrá el fin de dar una solución concreta, objetiva, hacia los fenómenos planteados por la ciencia. Es por eso también que la economía tiene un impedimento, pues no se le puede objetivizar a tal punto como una ciencia exacta, pues su objeto de estudio es tan variable como el hombre en sociedad, la toma de sus decisiones y esta complejidad que tiene. Eh, Ahora mi compañera les estará explicando más a detalle cuál es este método, cuál es el objeto y cuáles son los postulados de la ciencia económica. Adelante. Bueno, ¿cuál es el fin de la economía? El fin de la economía es formular leyes que nos permitan cierto grado de predicción de los fenómenos económicos. Para esto, la economía se va a apoyar en el método científico, que, en el cual haríamos una observación, haríamos una hipótesis, confirmaríamos dicha hipótesis y haríamos una formulación de leyes respecto a los resultados. El economista cuenta con dos modalidades para esto, que sería el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo es aquel que tiene como base la experimentación, la experimentación eh, controlada y la cual nos permite ir de lo particular a lo general, mientras el deductivo nos permite ir de lo general a lo particular. Y también nos permite llegar a conclusiones lógicas en un fenómeno específico. Para, eh, para el análisis económico se usan ambos métodos, pero predomina más el deductivo debido a que al economista no le, no le interesa el conocer los detalles de una situación.
sino le interesa saber el funcionamiento del sistema económico como una totalidad. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la ciencia económica es el problema económico. ¿Y con esto a qué me refiero? Me refiero al esfuerzo humano de satisfacer necesidades ilimitadas y que están en constante crecimiento con recursos limitados y versátiles. Con versátiles me refiero a que tienen diversos usos. Pero es un hecho que el ser humano tiene que cubrir ciertas necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda y la vestimenta, pero también es un hecho que la naturaleza humana pues nunca se ha limitado a cubrir solamente las necesidades básicas. Por tanto, podemos ver cómo las necesidades humanas crecen como consecuencia de vivir en una sociedad. Esta natural tendencia a la emulación se conoce como consumo conspicuo. Eh, Al no poder producir todos aquellos bienes y servicios deseados, pues se tiene que renunciar a algunos para poder producir otros, por lo que el resultado debe ser el de mayor grado de satisfacción económica. Esto es a lo que llamamos el problema de la disposición de los recursos económicos. El problema de los recursos es que a pesar de que hemos desarrollado muchos modos de producción y pues nuevos usos y producción en masa, pues realmente nunca vamos a llegar a un nivel de producción que nos permita a cada individuo obtener lo que deseamos. Los recursos económicos con los que cuenta una sociedad serían tres, que es el factor humano, el cual ve al ser humano como un elemento en el proceso productivo. El factor tierra, el cual se refiere a la extensión territorial, a la flora, a la fauna, a los ríos y a los recursos minerales de esa región. Y el factor capital, el cual sería, a resumidas cuentas, la maquinaria. En toda ciencia es importante la formulación de leyes que permitan el control de los fenómenos mediante la predicción, ya que así podemos controlar sus efectos y también producirlos. Por tanto, una ley se debe medir por el mayor o menor grado de predicción que permita. Con esto podemos afirmar que en sí surge de la relación de los diferentes factores o condiciones que formula la ley como esenciales para que el fenómeno pase. Y para que una ley científica logre el grado de universalidad, tiene que pasar tres pruebas. La 1 es la prueba de consistencia lógica interna, luego la prueba de consistencia de lógica externa y luego tiene que cumplir el requisito de que la ley científica debe estar en armonía con otras leyes científicas. Por tanto, podemos decir que la ley científica es el producto del análisis de una situación determinada, pero que al mismo tiempo describe las condiciones que son esenciales para que ésta se produzca. Y pues en realidad podemos concluir que el fin de las leyes de la economía es ayudarnos a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permitan las posibilidades estadísticas. Y ya. Ahora mi Ok, compañero Mendoza sí. pues, va a continuar con la presentación. Gracias. El siguiente aspecto a tomar para la economía, pues es la teoría de la práctica. Aquí, en cierto modo, existe un dilema del por qué no se respeta tanto en las ciencias sociales las teorías, ¿no? Y así como también los métodos y sus prácticas por las cuales son consideradas ciencias, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante que
bueno, la teoría nos va a servir que son los principios generales de los que se constituye, ¿no? Es una síntesis, algo que nos ayuda a entender mejor un entorno real, ¿no? Y si no tiene esa parte real, simplemente no va a tener un valor científico por el cual se le tomará en serio, ¿no? La forma en la que se profundiza y se empieza a desarrollar la parte teórica para las ciencias, no solo para la economía, pues es a base del análisis del problema, ¿no? De toda una generalidad se toma una parte en la cual el investigador, en este caso es el economista, va a comenzar a estudiar para realizar una síntesis, ¿no? Y a raíz de esta síntesis, pues combina un sistema armónico, las partes consideradas esenciales al problema, y se construye un modelo teórico a base de aquellos datos que se consideran relevantes ante ese problema, ¿no? Y es así como se empieza a desarrollar ciertos modelos teóricos, en los cuales también, vaya, tomamos como abstractos, ya que no son, digamos, tangibles, ¿no? Sin embargo, las teorías económicas llegan a ser de gran importancia por tratarse de un hecho en que todos participamos en la economía, directa o indirectamente, ¿no? O sea, desde el aspecto en que nosotros laboramos, en que hacemos fluir la economía al momento de consumir o producir, eso significa que también, por ejemplo, en la teoría de la oferta y la demanda, eso significa que nosotros estamos influyendo, que nosotros estamos haciendo funcionar esa teoría económica, ¿no? El otro aspecto a tomar, también es que, conforme a la validez que esta teoría tenga, eh, será menos usada, ¿no? O será, vaya, más real y más respetada para este campo científico, llámese social o natural, ¿no? Dentro de también todos estos aspectos económicos, como ciencia, pues también existen las falacias de razonamiento común, que estas falacias lo que nos indican son, eh, ciertos límites que tendrán, eh, que ser respetados para que sea una validez, ¿no? Y es como si no se conformara en un 100%, en una totalidad, todo lo que se está exponiendo ante una postura económica, ¿no? Digamos que por decir que la cultura del ahorro, pues nos concierne a individuos, ¿no? A un solo individuo, a una sola familia, ¿no? Sin embargo, si esta cultura del ahorro la adoptamos todos como sociedad, pues va a impedir un flujo económico, y eso a su vez va a impedir que la gente siga ahorrando, así como también la economía siga fluyendo. Eso es por decir un ejemplo de una especie de error, pongámoslo así, en la cual no, 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 sin, no existe una total validez ante, ante las posturas que se tengan, ¿no? Esto lo llamamos como falacia de composición, ¿no? También existe, eh, estas, ya vemos postura, por así decirlo, de en crear correctamente lo que es la causa y el efecto, ¿no? Qué es lo que causa, por ejemplo, en aspectos históricos que se generan las crisis, ¿no? Las crisis no se hacen solas, ¿no? Eh, por decir, son infinidad de aspectos que se le atribuyen a ciertos contextos que nos hacen entender, eso mismo, ¿no? Las causas y el efecto. Y finalmente, pues tenemos la labor, por así decirlo, que son los medios y los fines de la economía y del economista, que simplemente consisten en tener clara la tarea de la economía en una sociedad, ¿no? Y para empezar, la sociedad tendrá que ser centralizada, ya que si es descentralizada, perdón, ya no le corresponde una decisión, una organización que vaya, que
en la que piense como sociedad qué es lo que más le conviene, ¿no? En cambio, un sistema centralizado, una economía centralizada, es lo que hace que funcione correctamente todo esto, ¿no? Aquí un aspecto a tomar es que aparentemente lo que se debe entender es que el economista simplemente da ventajas y desventajas de lo que se propone, ¿no? Ahora sí que él simplemente no opina a pesar de su conocimiento de qué tan conveniente puede ser un modelo económico o qué tanto puede perjudicar a la sociedad, ¿no? Sin embargo, a la vez de que existe este límite entre lo que el economista puede juzgar entre ser correcto o no un modelo económico, pues simplemente se debe hacer una división, ¿no? Si nosotros proponemos un sistema que se va a poner en marcha y ese sistema pues no, a nosotros no nos convence como economistas, a pesar de que ya dimos, bueno, conforme a nuestra labor y conocimiento, ya dimos de qué trata, cómo va a funcionar, nuestro juicio ya va a ser muy aparte, ¿no? Ese también es un aspecto importante porque, bueno, a veces llega a coincidir que, por ejemplo, si nuestros ideales económicos son aplicados conforme a lo que nosotros tenemos de conveniente en la sociedad, pues bueno, o sea, a veces podría parecer que es cuestión de suerte, pero muchas veces no. Si no nos parece un modelo económico, a pesar de que tengamos el conocimiento, pues simplemente nuestro juicio se va a quedar a un lado, eh, contando con lo que realmente es, ¿no? Y simplemente es eso, ¿no? El cómo se desarrolla la economía a nivel social como una ciencia, ¿no? Eh, Hay que recordar también su importancia por la manera en la que nos describe eh, cómo es la relación del ser humano con, entre nosotros, o sea, cómo es la relación del ser humano con su entorno, su desarrollo, también cómo se adapta a su ambiente, ¿no? Cómo lo transforma, ¿no? Creo que esa es la parte importante para recordar que las ciencias sociales son eso, ¿no? Son ciencia y, y que, bueno, llegan a ser, digamos, maleables, ¿no? No se van a quedar bajo un criterio fijo como lo llega a hacer las ciencias naturales, ¿no? La física, por ejemplo, la biología, que bueno, sabemos en muchos aspectos cómo pueden funcionar ciertos procesos naturales, pero en este caso hablamos de procesos que el hombre simplemente va transformando con el tiempo, ¿no? Hay teorías que sí se pueden quedar fijas, digámoslo así, pero vaya, si el hombre está transformando su vida cotidiana, pues las ciencias sociales también se van a transformar y con el tiempo, pues estas ciencias sociales tendrán su contexto histórico. Esto sería todo por el video. Espero les guste. Muchas gracias, compañeros. Nosotros somos Joseph Garcini, mi compañero Alberto Mendoza y mi compañera Jimena Cortés. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Economía concretamente, y agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.